Y justamente estamos hablando de virus y la línea de investigación que tiene el doctor Yabar es frente a evolución y resistencia molecular de VIH. Él trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Salud como investigador principal del laboratorio de BTS VIH-Sida y es además presidente del Comité Institucional de Ética en Investigación. ¿Ya? El doctor Yabar ha publicado varios trabajos sobre dengue, fiebre amarilla y VIH, así que chicos, posiblemente vamos a discutir algunos de los artículos del doctor Yabar también más adelante. Y bueno, además, él es referido de artículos científicos de varias revistas, como la Revista Panamericana de Salud Pública, Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, entre otros. Entonces, la verdad es que es un gusto poder contar hoy día con él y nos va a hablar sobre el VIH-Sida en el Perú y los trabajos que él viene realizando en parte de diversidad genética y resistencia. Bueno, con todo esto, bueno, muchas gracias, Carlos, por contar con tu presencia y te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Gracias, Estela, por haberme invitado a este seminario y también poder compartir estos conocimientos, esta información con todos los estudiantes de medicina. Me dan un ratito, voy a cerrar mi ventana porque hay mucha bulla afuera, así que para estar un poco más cómodos. Un ratito, por favor. Muy bien, entonces voy a proceder a compartir pantalla para hacer la presentación. Muy bien, bueno, más o menos el título que le he puesto a esta presentación es Situación del VIH-Sida en el Perú. Solamente poner énfasis en que la situación del VIH es básicamente la de una pandemia, porque si bien es cierto, el COVID es una pandemia en estos momentos, de todas maneras, tenemos otras pandemias más en el mundo, y el Perú no se ha librado de ellas, y una de estas es el VIH-Sida. Otra pandemia que también apareció y que se quedó fue el H1N1, y ahora lo tenemos como virus estacional. Y es lo que más o menos se cree que podría suceder con el coronavirus, que se va a quedar, ¿no? Pero bueno, el tema que vamos a hablar es VIH-Sida, así que solamente referirme a que el VIH es una enfermedad. El SIDA es la enfermedad, el VIH es el agente infeccioso, el agente etiológico, responsable de millones de muertes en el mundo, principalmente en zonas donde no existe un acceso al tratamiento antirretroviral. Y sobre eso vamos a hablar un poco más tarde, sobre el impacto que tiene el tratamiento antirretroviral sobre la vida de las personas y por qué algunas de ellas las acepta y otras no. Miren la cantidad de personas que mueren, sobre todo en África subsahariana, donde justamente pues, se vive situaciones de extrema pobreza y el tratamiento antirretroviral, digamos que es de muy difícil acceso para este tipo de poblaciones. Además, se sabe muy bien que esta enfermedad se originó justamente en África. Y es ahí donde tenemos toda la gama de variantes genéticas del virus. Por supuesto que no hay cura, pero el tratamiento antirretroviral es lo único que disponemos a la fecha. Ni siquiera tenemos vacuna, y eso es justamente lo que hace o lo que genera un gran problema de salud pública. Cerca de casi 21 millones de personas reciben tratamiento antirretroviral hasta el año 2017. El acceso ha disminuido en los últimos tiempos en cuanto a, digamos, a
a la disponibilidad de los estados para poder comprar tratamiento antirretroviral y la presencia de virus resistente. Sin embargo, este tratamiento antirretroviral es lo que está salvando vidas actualmente. Y sobre todo en gestantes, las mujeres que esperan, digamos, tener un término feliz para tener a sus hijos, muchas veces viven el drama de la transmisión vertical, debido a que el virus en niños generalmente afecta en gran proporción, sobre todo si el acceso al tratamiento es nulo o bajo, ¿no? Es más, no sé, una madre que está con tratamiento antirretroviral, si bien puede asegurar que el virus no se transmita al bebé durante el proceso de gestación, puede contagiarle durante el parto y puede contagiarle también si es que le da leche materna. Ese es uno de los grandes riesgos que se tiene, ¿no? Entonces tenemos 13 millones que salvaron de morir gracias a los antirretrovirales. Es, digamos, una vez una paciente mencionó pues a todos los que estábamos en el auditorio, ¿por qué tenemos que obligar a los pacientes con VIH a tomar los antirretrovirales? Cuando no sabemos, o sea, los que estamos al otro lado, no sabemos los estragos que generan los antirretrovirales en estos pacientes, lo que ellos tienen que sufrir, ¿no? Justamente para poder salvarle la vida. Y ese es un drama que se vive día a día. ¿Cómo están los casos de VIH-Sida en el Perú? Esto no ha cambiado mucho. Lo que vemos en líneas azules básicamente se refieren a los casos de infección por el virus, o sea, casos VIH positivos. Y lo que vemos en barras rojas son los casos por SIDA. Cuando hablamos en términos en términos clínicos, un paciente con SIDA es definido por presentar falla virológica, inmunológica, a la presencia de algún agente oportunista, como por ejemplo tuberculosis, y otro tipo de bacterias que pueden generar en estos pacientes pues un deterioro total, ¿no? Y lo que vemos es que a partir del año 2004, donde casi los casos por SIDA eran devastadores, fueron disminuyendo poco a poco con el tratamiento antirretroviral. Mas no así los casos que aún continúan y que se siguen dando, se siguen reportando, porque nosotros en el INES, en el Instituto Nacional de Salud, seguimos recibiendo pacientes que se están contagiando con VIH-Sida. Esto no ha parado. Miren, en este pastel que se ve al lado derecho, vemos los casos que se transmiten vía sexual, que es la forma de transmisión más difícil del VIH-Sida. Sin embargo, como pueden ver, es el que está en un 97.5%. Eso significa que pues, la conducta sexual del hombre es lo que favorece la transmisión. Es la forma más difícil, ¿no? Una persona con un simple contacto sexual con otro infectado no necesariamente significa que se va a infectar. Y lo más fácil de la transmisión es justamente la vertical, de madre a niño, o la parenteral, que ocurre por transfusión sanguínea o por accidentes con algún objeto punzocortante que tenga el VIH, ¿no? Que esté infectado con VIH, o por haber tomado leche materna, en este caso el bebé, por haber ingerido leche materna, donde el VIH-Sida se encuentra en altas cargas. Entonces, ahí también que esta paradoja, ¿no? entre lo simple que puede ser de evitar la pandemia, en realidad no se puede, ¿no? Porque la conducta sexual del hombre es lo que hace o que favorece la transmisión de este virus, y no solamente este virus, también otro tipo de agentes infecciosos. Ahora, los casos por VIH-Sida, en cuanto al sexo, en cuanto a varones y mujeres, ha ido cambiando, porque al principio, cuando se empezaron a reportar los primeros casos, predominante era los casos en varones, pero ahora se ha ido reduciendo esa proporción. Aún se mantiene de 3-1, primero fue 9-1, o sea, 9 varones, 1 mujer, ahora es de 3-1, y esto se puede seguir reduciendo, ¿no? Se puede seguir reduciendo. Ahora, lo que ustedes pueden ver es que generalmente afecta a una población joven, entre 20 a 24 años, 25 a 29 años,
y esto se ve pues de manera proporcional con la edad, y también si lo vemos en cuanto al sexo, entre varones y mujeres, se comporta de la misma manera, ¿no? Entonces es una enfermedad que afecta mucho a la población joven, claro, que es sexualmente activa y promiscua, porque, ¿por qué no decirlo? ¿No? Tenemos datos recientes en nuestra población donde se pensaba pues que nuestra cultura podía diferir un poco de otras culturas, digamos, sin tabúes desde el punto de vista sexual, pero en realidad no es así, ¿no? Nos comportamos como una sociedad muy abierta, muy open mind, como mencionan, y eso, digamos, que está favoreciendo que el virus se siga transmitiendo. ¿Cuál es la distribución por departamento? Lo que se ve con mayor color, o sea, color más oscuro, es donde hay mayor prevalencia. Y como pueden ver, normalmente en Lima es donde se concentra la mayor cantidad de pacientes de VIH-Sida, pero también lo vemos en la selva, ¿no? En la selva hay una gran cantidad, digamos, tenemos un mayor número de casos notificados por VIH-Sida. También en la costa, digamos, sur, Arequipa, Ica, por ahí también se asoma otras ciudades como Piura, Lambayeque, Trujillo, Madre de Dios, y vamos bajando, ¿no? Donde encontramos menos casos es en la sierra, en las alturas, ¿no? Entonces, esto podría sí tener algún tipo de relación con las actitudes de las personas, de acuerdo al lugar donde están, ¿no? Donde ahí existe un mayor intercambio comercial, mayor presencia de turistas, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad que afecta más a ciudades cosmopolitas. Bueno, es concentrada, es una epidemia concentrada, significa que mayormente se concentra en sujetos con comportamiento sexual de alto riesgo de infección VIH, SIDA y TS. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá en la línea verde, cómo ha ido paulatinamente separándose de la línea en naranja, conforme pasaban los años, ¿no? Y vemos pues que cómo se define, ¿no? A partir del año 2000 o 2008 para adelante, los casos por vía homosexual o bisexual son mucho más altos, y eso significa pues que la epidemia se concentra más en este tipo de sujetos que tienen este tipo de comportamiento, y también los pacientes o sujetos que están entre 15 a 24 años de edad, significa pues que es una epidemia o una enfermedad que afecta a población joven, económicamente activa, que al Estado no le conviene tampoco tenerlos enfermos, y por lo tanto, pues ahí hay que incidir muchísimo. Desde el punto de vista epidemiológico, este es un modelo de transmisión que mostró la Oficina General de Epidemiología, donde podemos ver que existen dos grupos muy característicos: el grupo de elevada prevalencia de VIH y el otro grupo que es de baja prevalencia. Como pueden ver ahí, hay un grupo puente, una población puente, que es el encargado de pasar el virus que se encuentra en esta población de alta prevalencia a la población general, ¿no? Y lo que vemos en círculos verdes son justamente los casos por transmisión vertical. Significa pues que todo lo que ocurrió en este grupo de alta prevalencia al final pasa a este grupo de población general. Y si lo abordamos de un punto de vista viral, o sea, virológico, vamos a poder lanzar una hipótesis que todo lo que ocurrió aquí, todo lo que el virus ha pasado, evolucionado y ha mejorado, pasa tranquilamente en esta población general gracias a la población puente. ¿Quiénes son esta población puente? Pues digamos que si hablamos en términos de trabajadoras sexuales, serían sus clientes. Por ejemplo, HCH, hombres que tienen sexo con otros hombres, digamos, esposos, ¿no? Que tienen sus esposas, tranquilos ellos, pero tienen una vida un poco desordenada, o una vida dual, ¿no? Nadie sabe el secreto, ¿no? De estas personas, pero lo tienen muy escondido, y ellos son los que justamente van pasando el virus a esta población, ¿no? Son, digamos, los glitcheros en el Cusco, por ejemplo, ¿no? Personas que tienen sexo casual en las discotecas, en baños, etcétera, ¿no? Hay muchas formas muy fáciles de transmisión sexual del VIH-Sida debido al comportamiento sexual del hombre. Bueno, estas son cifras crudas y que nos hacen temblar un poco.
Jóvenes infectados, 15 a 34 años, más de 38.000 infectados. La prevalencia en hombres que tienen sexo con hombres es de 10.8%, un poco más, un poco menos, ¿no? Población transgénero sí preocupa mucho, ¿no? Porque es de 30%, se llegó a determinar hasta un 35%. En trabajadoras sexuales sí es menos de 2%, y eso se debe pues a que las trabajadoras sexuales sí exigen el uso de preservativo, y ahí se puede ver cuál es el impacto del uso del preservativo en la transmisión del virus. Muy importante. La prevalencia del VIH en embarazadas, 0.23%, que es la que a nosotros nos da una idea de cuál sería la prevalencia general en la población, ¿no? La cobertura que está en un 46%, y eso digamos que no es bueno para los propósitos que tiene la Organización Mundial de la Salud, que es buscar la máxima cobertura posible para este año. La meta era llegar a un 90%, y miren, estamos en 46%, desafortunadamente. La relación hombre-mujer, dijimos 3-1, está como que subiendo a 4-1, y aproximadamente 400 niños que nacen con VIH anualmente. Significa pues que no logramos captar a todas las gestantes para que se hagan sus controles, y eso preocupa muchísimo, ¿no? Muy bien, estas son algunas cifras que realmente llaman mucho la atención. Pero quisiera incidir un poco sobre poblaciones de alto riesgo, porque son poblaciones que son justamente protagonistas de la transmisión del VIH-Sida, y por lo cual no para esto, ¿no? No para la pandemia. Entonces, se sabe, por ejemplo, que en países de bajos recursos, de ingresos bajos o medianos, los hombres que tienen sexo con hombres tienen más probabilidad de estar infectados con VIH-Sida que otra población. Asimismo, esta población no se realiza muchas pruebas de descarte, y como no lo hace con mucha frecuencia, entonces su compañero sexual no sabe tampoco, pues, ¿no? Y es más, los que no declaran haber tenido sexo o no declaran haber salido positivos a su compañero sexual están justamente siendo potenciales transmisores. Entonces no informan, son mayormente los que tienen pues este tipo de contacto sexual de tipo anal, porque justamente pues son hombres, ¿no? Y sin protección. Y esto aumenta conforme a aquellos que sí se protegen, ¿no? Entonces la transmisión es mayor, y hay ahí el protagonismo tan importante que tiene el uso de preservativo. En grupos transgénero, por ejemplo, existe mayor vulnerabilidad. Existen varios grupos de investigación, les comento. A mí me interesa el VIH desde el punto de vista virológico, molecular, genético, ¿no? A otros grupos les interesa el VIH desde el punto de vista social. Y ahí yo estoy tratando de justamente armar equipos de investigación con gente que estudia la parte social, porque sí es importante tener toda la información disponible para combatir mejor a la epidemia. Entonces, estos grupos de alta vulnerabilidad, que son los grupos transgénero, es una población que recurre al trabajo sexual porque no tiene otra alternativa de trabajo. Acá en nuestra sociedad se discrimina mucho al HCH, al hombre que tiene sexo con otros hombres, por eso tienen una vida un poco, digamos, críptica, pero aquellos que son transgénero, o sea, que lucen como mujer, pues es peor, ¿no? La discriminación es mucho más grande. Entonces tenemos ahí prevalencia un 30%, la incidencia se asocia mucho con las ITS. Sabemos, por ejemplo, que clamidia, Neisseria gonorrhoeae y otro tipo de parásitos y bacterias asociadas con el contacto sexual generan laceraciones, úlceras, heridas que favorecen la transmisión de VIH. 13.6% de ellos están en TAR, o sea, en tratamiento antirretroviral, y 12% han logrado un control virológico adecuado, que es muy bajo en realidad, ¿no? 24% de los HSH y mujeres transgénero infectados por el VIH conocen su diagnóstico, que también es muy bajo, ¿no? Imagínense toda la cantidad de compañeros sexuales que ellos tienen, y solo 24% sabe su diagnóstico. Eso es muy bajo, ¿no? Asimismo, la infección por VIH se hace más cuando tienen más de 35 años, y eso significa pues que a mayor cantidad de tiempo, mayor chance de infección, mayor chance de transmisión. Entonces, es una enfermedad, digamos, es un lentivirus, por lo tanto, se transmite muy lentamente, pero esto va a la par con la frecuencia de los actos sexuales, ¿no?
La infección por VIH no diagnosticada se asocia con el sexo, con el coito anal receptivo residente sin condón. Entonces, como les digo, puede haber sexo entre hombres, pero con protección, y esto disminuye el riesgo de infección por VIH. Pero si esto ocurre sin protección y encima la persona es la receptiva, esta tiene mayor probabilidad de infectarse por VIH-Sida. Y aquellos que se habían sometido previamente a una prueba de VIH revelaron su estado serológico a solo el 42% de sus parejas sexuales. Entonces, el resto que no lo sabe se infecta y sigue contagiando a otros. Por eso que todo esto es una red sexual y es un poco difícil en ese sentido de combatir. Con respecto a las trabajadoras sexuales, dijimos que tienen una historia previa de infección de transmisión sexual y además un periodo mayor de trabajo sexual son, o están asociados a la infección por VIH. Es una trabajadora sexual de 40 años, por ejemplo, es muy alto el riesgo de que ella tenga VIH-Sida. O que tenga, por ejemplo, algún tipo de infección de transmisión sexual o ITS, también, ¿no es cierto? Eso es algo muy importante que es justamente lo que actualmente se viene estudiando. ¿Y cuál es la relación de estas personas que tienen una vida dual que nadie conoce? Bueno, los clientes, ¿no? Los clientes de los trabajadores sexuales. Estos clientes de los trabajadores sexuales transgénero están mucho más educados que los mismos trabajadores sexuales, ¿no? Y estamos hablando de gente culta, ¿no? Gente profesional que ha estudiado, imagínense. Además, bueno, ¿cuál es su estado de infección? Bueno, de las trabajadoras sexuales, 19%, de los clientes, 18%, están casi cercanos. De los clientes de los trabajadores sexuales, 4%, y de los trabajadores sexuales, 3%. Vamos a ver el acceso a los antirretrovirales. El acceso a los antirretrovirales es mucho mayor justamente en estas personas, en los clientes, un 71%, mientras que en los trabajadores sexuales transgénero es solo 37%. Eso significa, pues, quiénes están más expuestos, ¿no? A desarrollar SIDA rápidamente, pues justamente estos trabajadores sexuales. Uso de condón durante el coito anal entre los grupos 97 a 100% y entre grupos de trabajadores sexuales 69%. O sea, sigue siendo igual no es al 100%. Estos son algunos factores de riesgo. Como dijimos, al igual que los trabajadores sexuales, acá vemos trabajadoras sexuales, el haber tenido un ITS, dijimos, acá, por ejemplo, en Latinoamérica no se tiene uso de drogas intravenosas, acá lo que más se consume es marihuana, heroína, cocaína, ¿no? Y la mayoría de ellas, por ejemplo, el haber consumido heroína, marihuana, etcétera, digamos, o están asociados a la transmisión por VIH. Igual también el tener un mayor número de parejas sexuales, eso también es sumamente importante. Eso también nosotros lo hemos encontrado en otros estudios, ¿no? El intercambio sexual, el tener múltiples parejas sexuales también es un riesgo importante. Entonces, miren, esta es la meta que teníamos para este año. Ya se está acabando el año y no hemos llegado. Miren cómo estamos. O sea, del 100% de pacientes que viven con VIH-Sida, 64% han sido diagnosticadas, o sea, anda un grupo importante por ahí transmitiendo el virus. Tenemos algunos 46% que están con TAR, con tratamiento antirretroviral, y de este 46%, 37% están con supresión virológica, o sea, no se logra suprimir a niveles indetectables a pacientes que están con tratamiento porque existe el caso de la resistencia. Bien. Carlos. Sí, adelante. Uy, suena muy fuerte. Sonó muy fuerte eso. Perdón, Carlos, si es que estoy en los dos por la computadora también. Mira, no sé si puedes absolvernos una pregunta. Claro. Milagros está consultando sobre los métodos antirretrovirales, básicamente cómo es que funcionan. Si es que evitan la replicación del virus
incluso hasta que puedan llegar a ser indetectable. Y si en caso fuera esto posible, si es posible que ya no se transmita el virus, teniendo una terapia antirretroviral. Excelente pregunta. Sí, el cóctel de tratamiento antirretroviral que se da, que normalmente son inhibidores nucleósidos y no nucleósidos de transcriptasa reversa, combinación de diferentes fármacos, se da de acuerdo a una política que se tiene de tratamiento antirretroviral a nivel nacional, pero también es personalizado de acuerdo a las características que presenta el paciente. Entonces, para resolver esa pregunta, el tratamiento antirretroviral sí logra suprimir la carga viral a niveles indetectables, y esto se hace a través de los monitoreos constantes que se hacen a los pacientes cada 6 meses, y con eso se reduce la posibilidad de transmisión, porque uno de los factores que ayuda a la transmisión del VIH es justamente la carga viral. A mayor carga viral, mayor la oportunidad de transmisión de una persona a otra. Entonces, al reducir la carga viral, se minimiza la posibilidad de transmisión. Claro, esto de todas maneras no puede ir de una manera irresponsable. Una persona con tratamiento antirretroviral puede desarrollar resistencia, y él, creyendo que su carga viral es baja, puede tener sexo sin protección, y eso significa que puede contagiar a otra persona una cepa resistente. Entonces, eso, por ejemplo, lo vamos a ver un poquito más adelante. No sé si con eso logré responder a la pregunta. Ahorita no puedo ver absolutamente nada, solamente en mi pantalla, por eso. Ok, bueno. Sí, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Ya, Estelita, está bien. Bueno, continuando entonces, ya todos sabemos que históricamente se sabe que el VIH-Sida se reportó en 1981, así como estos casos de pandemias que se empezaron a reportar. En 1981 se reportan casos graves de neumonía por Pneumocystis carini en HCH, y se reportan sarcomas de Kaposi. Y ahí es donde se empieza a asociar esta enfermedad con hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿no? Con comunidades gay. Primero se supo que era por vía sexual, y luego se supo que estaba implicado este tipo de sujetos, así como también personas que sufrían de problemas de coagulación. Bien, tenemos acá, luego el grupo francés de Montagnier logró aislar el virus, le tomaron su fotito, y bueno, pues otro científico un poco antiético lo publicó en una revista, ¿no? Gallo, el doctor Gallo. Bueno, al final le dieron el premio a los franceses. Pero bueno, este es el VIH, que todo el mundo, algunos piensan que no existe, que es un cuento, pero este es, y es una realidad, ¿no? Desafortunadamente. Bueno, el virus reconoce un receptor de la célula que se conoce como receptor CD4, pero también un correceptor que es el correceptor CCR5. Y en una fase ya grave de la enfermedad, ya deja de reconocer este receptor y reconoce otro que es el CXR4. Entonces, el reconocimiento virus-célula se vale básicamente de receptores. Y una vez que el virus ya logra reconocer el receptor, se instala en la célula y queda ahí de por vida. El paciente ya está con VIH de por vida, ¿no? A menos que ocurra lo que ocurrió con el caso de Berlín, donde al paciente se le hizo un cambio total de su médula y se curó por VIH, ¿no? Ese es un caso muy bonito para conversar, porque el paciente no solamente se curó de leucemia, sino también se curó de VIH. Pero eso tiene mucho que ver con este receptor. O sea, hay pacientes que tienen mutaciones a nivel de este receptor, que son, básicamente hay una mutación que es la mutación CCR5 delta 32, que evita que el virus se ancle a este receptor y no lo reconoce. Entonces, estos pacientes son resistentes a la infección por VIH. Claro, no existe en todo el mundo, es más o menos 1% en población europea. Imagínense, está más ligada a población caucásica, ¿no? Como acá en Perú tenemos de Inga y de Mandinga, entonces es muy probable que también tengamos ese receptor. Así que estamos estudiándolo, estamos haciendo un estudio actualmente con una universidad, y estamos próximos a tener ya resultados sobre ese estudio. Bueno, entonces el VIH no apareció en el 81, apareció
mucho antes, y eso se supo porque se descubrieron muestras de VIH en sueros antiguos, ¿no? Congelados. Entonces, es muy probable que esta cepa se haya surgido muchísimo antes, y bueno, con los estudios de análisis filogenético se descubrió que sí, efectivamente, ya existía mucho antes. Y acá tenemos pues una de las causas principales, ¿no? Antes se pensaba que era porque el hombre tenía costumbres zoofílicas, pero no, era por la caza. Lo que pasa es que existe el virus de la inmunodeficiencia del simio, el cual también genera en este tipo de animales un tipo de inmunodeficiencia. Pero como este animalito también es comida para estos nativos, ellos, al tener contacto con la sangre del animalito infectado, automáticamente se infectaron también y el virus evolucionó y se convirtió en el VIH. Lo mismo que pasa con el SARS-CoV-2, ¿no? Que estuvo en una transmisión enzootica, saltó al hombre y evolucionó. Y es lo que pasa con los virus generalmente, ¿no? Pero sabemos que existen VIH-1 y VIH-2. Ambos no se originaron de un antecesor común. Cada uno tuvo un origen de simio, pero de diferentes cepas de virus de la inmunodeficiencia del simio, tal como se muestra en este árbol filogenético. Lo que se ve en rojo es el VIH-1, que está relacionado al virus CPZ-US, mientras que el VIH-2 está relacionado a otro virus de la inmunodeficiencia del simio, en este caso CIP-SMCL2B. Eso significa pues que hubo un salto del virus del simio al hombre, lo cual dio origen a estas dos variantes de VIH que actualmente circulan en el mundo. En África están VIH-1 y VIH-2. En Europa también está VIH-2, porque hay mucho intercambio sexual de trabajadoras sexuales de África allá en Europa. Y acá en Latinoamérica, Brasil, pero no Perú ni otros países más. ¿Cómo se originó el VIH? Entonces, apareció acá en este lugar de Kinshasa, en África Central, y luego se fue expandiendo a través de transmisión sexual a diferentes ciudades. Y luego saltó desde África, se fue hasta Estados Unidos, ¿no? Más o menos habría llegado allá en 1960 y algo, ¿no? Y en Estados Unidos tuvo una circulación, una transmisión silenciosa, nadie se daba cuenta, casi una década transmitiéndose, y eso no se sabe porque se han encontrado VIH de esa época en muestras guardadas, y luego se fue expandiendo, y bueno, obviamente con los viajes las personas van pasando los virus a otras partes, y después de eso llegó a Sudamérica. Entonces, miren acá cómo se ve, cómo el virus fue pasando, ¿no? Llegó desde África, se fue hasta Haití, de Haití se fue a Estados Unidos, de Estados Unidos pasó a Sudamérica, y ahí se sabe, por ejemplo, que algunos países como Venezuela, Brasil, Colombia, fueron realmente protagonistas en la transmisión del virus a otras partes de Latinoamérica, y entre ellos Perú, ¿no? Entonces, probablemente a Perú ya estaba circulando este virus mucho antes de que fuera descubierto en 1983, 82, pero ya habría estado circulando. Sería muy interesante analizar muestras guardadas para saber exactamente desde qué año estaría circulando en el Perú, ¿no? Bueno, estos son los dos escenarios que se tienen, y todo esto, bueno, al final lo que vemos son estas tortas de muchos colores que realmente parecen bolas de Navidad, pero en realidad es, digamos, el panorama de la diversidad genética del virus. El VIH se divide en VIH-1 y VIH-2, como habíamos dicho, pero el VIH-1 se divide en 4 grupos, grupo M, N, O y P. Y el grupo M, que es el principal, se divide en varios subtipos, el A, B, C, D, F, G, hasta la K. Incluso se ha reportado hasta la I. Por acá no se muestra. Y acá en el Perú, bueno, en Sudamérica tenemos principalmente el subtipo B del grupo M, es el principal, el más prevalente, pero también hay otro subtipo que es el F. Este subtipo B ha sido asociado con conducta homosexual, ¿okay? Con grupos gay, mientras que el grupo F no apareció en nuestro país, ni en esto que está pintado en amarillo, más apareció en Brasil, en Argentina, en Uruguay. Acá está más asociada a conducta heterosexual y sobre todo a
a contacto con drogas intravenosas. Entonces, como vemos, la conducta del ser humano va generando variantes en el VIH porque obviamente nosotros seleccionamos a los agentes infecciosos, así como esta nueva variante de SARS-CoV-2 que ha aparecido, que también ha sido seleccionado, por eso apareció y ahora está muy bien, está saltando de alegría este virus. Y bueno, acá tenemos un estudio que hicimos recientemente, donde hemos reportado en 250 sujetos, el 98% eran B, pero hemos encontrado otros subtipos como el A, C y el H. ¿Okay? Este H que nos llamó la atención porque es súper raro, lo encontramos en un niño de 9 años, su mamá también tenía subtipo H, estaba casada con un chino, y el chino era un comerciante que viajaba por todo el mundo, pero el chino no era positivo, no tenía VIH, era una cosa súper rara. Se había contagiado de un turista extranjero con quien tuvo un contacto sexual en una fiesta, así que mucho cuidadito, mucho cuidado. Entonces, este subtipo H, bastante resistente a los antirretrovirales, así que bueno, quien al final pagó las consecuencias de esa travesura fue el niñito, ¿no? Con este subtipo H. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, otro árbol filogenético, donde en rojo, no se pueden ver ustedes las ramas en rojo, son virus de otras partes del mundo. Y lo que está en verde, claro y en azul son variantes de VIH de trabajadoras sexuales, de mujeres trabajadoras sexuales trans y un grupo de sujetos que tienen conducta de bajo riesgo sexual, que son oficiales militares, que ya no son promiscuos como lo eran antes, ¿no? Entonces, hemos hecho una comparación entre estos dos grupos y lo que hemos encontrado es que el VIH que circula en ambas poblaciones es completamente diferente, ¿no? Son digamos, genotipos genéticos o variantes genéticas diferentes que circulan entre estas dos poblaciones. Entonces, cada uno tiene su red sexual, obviamente, y eso pues se debe básicamente a las infecciones mixtas. Estas infecciones mixtas significa pues que un sujeto que tiene un contacto sexual con otro y no sabe que este otro también tiene VIH, hace que este sujeto tenga dos variantes genéticas de VIH distintos en su cuerpo. ¿Cuál es el impacto en cuanto a la salud de esta situación? Es que este sujeto que tiene el VIH-1 de su compañero sexual y también el que él ya tenía antes, lo puede llevar a SIDA rápidamente. Baja automáticamente toda la población de CD4, de células CD4 que nos definen a nosotros, bajan completamente, haciendo que el paciente progrese a SIDA rápidamente. Entonces, es muy importante saber si un paciente se vuelve a infectar con VIH a pesar de que ya está infectado. Y esto ocurre generalmente en poblaciones con mucha promiscuidad sexual, porque ya se sabe, las personas que tienen conducta sexual de riesgo saben con quiénes se juntan, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, toda esta red sexual se maneja de manera distinta. Bueno, y esto que se muestra así muy colorido, ¿no? No es otra cosa que las recombinaciones que se generan debido a las infecciones duales. Es decir, un paciente que se infecta con otro VIH de otro sujeto va generando este tipo de situación que se conoce como recombinación. O sea, un VIH se encuentra con otro diferente y se recombina. Y al recombinarse se hace más fuerte. Como vemos acá en este cuadrito, acá vemos que las formas recombinantes tienen un mayor fitness viral. Significa que tienen una mayor capacidad replicativa. Mientras más variable es el virus, más, digamos, más infectivo es y más exitoso es en la transmisión. Por eso, si este coronavirus, por ejemplo, ha sido tan exitoso es porque su transmisión es muy fácil, ¿no? Entonces, el VIH también ha encontrado una forma de transmisión muy fácil, ¿no? Porque el hombre es promiscuo, entonces esto va generando que el virus se haga mucho más fuerte. Entonces, ¿cuál es el impacto del tratamiento antirretroviral? Bueno, ya no podemos educar a la gente porque ya se infectaron, ya tienen su conducta, etcétera. Queda para el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, los profesores educar, ¿no? Las familias educar a sus hijos. Pero ya cuando tenemos el problema encima, ¿a qué podemos recurrir? Básicamente al tratamiento antirretroviral. Entonces, el tratamiento antirretroviral tiene un fuerte impacto, sobre todo en disminuir los casos de SIDA en el mundo.
Y esto lo podemos ver acá, ¿no? Básicamente ha aumentado, ¿no?, la expectativa de vida gracias al tratamiento antirretroviral, lo que hace que ahora las personas consideren, si están infectadas, pues lo reciban como una noticia más, consideren su enfermedad como si fuera crónica, y eso también es un error, ¿no? Es un error pensar que esta enfermedad pueda mantenerse por vida, porque en cualquier momento aparece lo que se conoce como resistencia. ¿Y cómo ocurre la resistencia? Bueno, pues acá tenemos un virus wild type, o sea, un virus que no es resistente, y con el tratamiento antirretroviral se selecciona. Y esto hace que las cepas que son resistentes se vayan haciendo más fuertes. El tratamiento antirretroviral hace que los virus resistentes se hagan más fuertes. Son virus mutantes. Los mutantes son virus aberrantes, crecen con muy poca facilidad. Digamos que están mantenidos a raya, ¿no? Son raritos, pero con el tratamiento antirretroviral se seleccionan y se hacen fuertes y aumentan en gran cantidad. Entonces, la resistencia adquirida ocurre cuando un paciente tiene una larga historia de tratamiento antirretroviral y va seleccionando los virus resistentes. Pero puede que esta persona diga, bueno, como estoy con tratamiento, voy a tener sexo con quien se me dé la gana y sin condón, ¿no? Porque a la gente le gusta tener sexo sin condón, porque dicen que no se siente igual, ¿no? Entonces, empieza a transmitir su virus resistente a otras personas. Entonces, viene por ejemplo, una persona, tiene sexo con esta, le transmite el virus y esta persona, esta segunda persona, no solamente se contagia con VIH, sino se contagia con una cepa resistente. Y es ahí el problema, porque el primer cóctel de antirretrovirales probablemente no le ayude, no le sirva. Y ese es un gran problema. Otros factores que están relacionados con la resistencia, dijimos, es la recombinación, porque si un virus no es resistente, pero se encuentra con otro virus resistente y se recombinan, se genera un virus resistente. Pero si ambos virus son resistentes a diferentes drogas y se recombinan, se genera un virus doblemente resistente a diferentes drogas. Además, dijimos que las infecciones mixtas también pueden generar ese tipo de problemas, y otros factores más como la hipermutación, que ocurre también, es un proceso un poco complejo, pero que también está asociado con la resistencia. Y los subtipos de VIH. Algunos subtipos de VIH son mucho más agresivos que otros y presentan mutaciones de resistencia que para otros subtipos no son mutaciones de resistencia. Entonces hay que vigilar los subtipos de VIH también. ¿Y qué es una mutación? Bueno, una mutación es un cambio de un nucleótido por otro. Normalmente los nucleótidos están en tripletes, o sea, en grupos de 3. Y estos grupos de 3 codifican un aminoácido. Si tenemos un cambio de nucleótido, puede generar un cambio de aminoácido, y en la proteína del virus puede generar un cambio conformacional de esta proteína. Al tener un cambio conformacional, la droga ya no tiene efecto sobre esta proteína. Así hablamos, por ejemplo, de resistencia a la proteasa. Cuando la proteasa tiene una mutación, ya los inhibidores de proteasa ya no tienen efecto. O algún tipo de antirretroviral inhibidor nucleócido, como la amibudina, por ejemplo, tampoco tiene efecto la droga por la mutación que aparece debido pues a la selección, ¿no? Entonces, miren la cantidad de mutaciones que existen en VIH, son un montón. Todo esto lo caracterizamos en nuestro laboratorio con métodos de secuenciamiento genético y, bueno, le damos el resultado médico para que él pueda ayudar al paciente a cambiar su tratamiento antirretroviral o seguir manteniéndolo de acuerdo al perfil de resistencia del virus. En Latinoamérica, los casos de resistencia transmitida han ido en aumento, han aumentado y se han centrado básicamente hacia este grupo de inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa reversa. Varios países en el mundo han ido reportando casos de resistencia transmitida, y en Latinoamérica los casos de resistencia están entre 11.7%, es decir, va de entre 9.6 a 14.1. En el Perú han habido varios estudios que han hecho el estudio de la resistencia transmitida. Los primeros estudios han reportado, por ejemplo, prevalencias que van en 3.4% al 1%, y incluso llegó hasta 14%. Acá en Lima, por lo menos, este estudio de Soria
lo publicó, que publicó en el año pasado, salió 14% solo en Lima. Y nosotros, bueno, no nos hemos quedado atrás, también hemos reportado un estudio y hemos encontrado 9.8%, pero este es un estudio a nivel nacional, ya no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Básicamente hemos estudiado con un grupo de más o menos 120 pacientes y hemos encontrado pues que la mayor resistencia de VIH se concentra sobre todo acá, miren, en Lima tenemos 12.5% de resistencia, en Lambayeque 13.3%, La Libertad 14.3%, Piura 33%, etcétera. Entonces, ciudades de la costa y de la selva. Pero lo que más nos ha llamado la atención es la resistencia en trabajadores sexuales trans. Y esto sí nos llama la atención porque los hemos comparado con grupos que no son trabajadores sexuales, y lo que hemos visto es que existe una mayor tasa de resistencia transmitida en grupos de trabajadores sexuales, acá lo vemos en esta barra de color negro, con 9.6%, mientras que la resistencia adquirida era mayor en los grupos que no son trabajadores sexuales. Entonces, la promiscuidad sexual nuevamente está relacionada con la resistencia transmitida. Y cuando hemos comparado a los trans con las mujeres trabajadoras sexuales, con las féminas, lo que hemos visto es que igualmente hay mayor resistencia transmitida en el grupo de trabajadores sexuales, pero más en hombres. Como se puede ver acá vemos solo trabajadores sexuales, y resistencia transmitida lo vemos acá en la mano izquierda, ¿no? Vemos dos colores, rojo y azul. Bueno, el azul indica a las mujeres que presentan resistencia, y en hombres es mucho mayor. Entonces la resistencia transmitida es mucho mayor en varones que en mujeres. Y bueno, esto nos ayudó a hacer este pequeño modelo de transmisión, donde vemos pues que en grupos que tienen menos riesgo de transmisión, menos riesgo de contacto sexual VIH-Sida, los casos de resistencia se asocian más a resistencia de tipo adquirida debido al consumo de tratamiento antirretroviral, mientras que en grupos que presentan mayor, promiscuidad sexual, la resistencia es transmitida, significa que hay mayor transmisión de virus resistente, y ellos son realmente protagonistas en estos procesos que están generando tantos problemas, ¿no? Entonces, actualmente estamos haciendo estudios de vigilancia de la resistencia transmitida a nivel nacional, estamos aumentando el número de nuestros participantes, estamos estudiando la evolución del VIH, cómo va evolucionando de acuerdo a la conducta sexual de riesgo, estamos viendo si existe en nuestra población algún tipo de alelo genético que nos proteja contra el VIH-Sida. Entonces estamos haciendo varios estudios que nos puedan ayudar a comprender mejor la epidemia y de esa forma poder combatir mejor a esta enfermedad tan difícil. Bueno, eso es básicamente lo que les quería comentar y estoy presto a sus preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Tenemos varias preguntas aquí. Yo les pediría también, chicos, si tienen alguna pregunta, escríbanla. O les damos, si es algo extenso, les damos pase para que puedan hacer la pregunta directamente. Tengo aquí una pregunta de Walter, que, bueno, comenta: buenas tardes, doctor. ¿Cree usted que la profilaxis posexposición reduzca o prevenga el contagio? Sí, básicamente los estudios PrEP, que son estudios de profilaxis con tenofovir, en algunos casos se ha aplicado mucho en Estados Unidos, en Europa, también en algunos países de Centroamérica. Están realmente ayudando muchísimo, pero digamos que está supeditado a que los pacientes sean básicamente disciplinados, ¿no? Disciplinados en tomar su antirretroviral a la hora indicada. No se toman cócteles, dijimos que es solamente una monoterapia, porque los antirretrovirales tienen efectos, colaterales en los sujetos, ¿no? Pero sí reduce mucho la transmisión. No recuerdo muy bien los rangos, pero más va entre un 60 a un 70% de reducción de la transmisión de VIH, este tipo de estrategias PrEP.
Perfecto, gracias. Después tenemos una pregunta de Jorge. Pero Jorge, no entiendo muy bien tu pregunta. No sé si es que te puedo dar pase para que se la hagas directamente. Jorge, ¿estás por ahí? Claro, mi pregunta era si es que, como en el paciente Berlín, bueno, habló de cierta inmunidad frente a VIH por falta de receptores en células de linfocitos. Si tiene una deficiencia de receptores, ¿se podría hablar de una inmunodeficiencia? No es una falta de receptores, es una mutación a nivel de receptor CCR5. El receptor CCR5 es un receptor de quimiosinas, CCL5. Entonces, estos receptores también son receptor del virus. El virus los reconoce para poder internalizarse en la célula. Entonces, lo que sucede con estos sujetos que presentan mutaciones es que presentan una deleción, o sea, les falta un pedazo de ADN de 32 nucleótidos que hace que el receptor no sea viable para el virus, básicamente. Tampoco cumple funciones a nivel de la célula, pero existen cerca de 20 correceptores que pueden suplir la función de ese receptor en particular, pero no en un 100%. De todas maneras, este CCR5 es importante. Significa que estas personas tienen también otro tipo de dolencias, pero que no son muy graves. En el caso del paciente de Berlín, este paciente presentaba leucemia y necesitaba una transfusión de médula ósea. El paciente era un mutante CCR5 delta 32 heterocigote. Recibió una médula nueva de un paciente que tenía la mutación CCR5 delta 32 y este era homocigote. Entonces se estableció una nueva población de células de defensa que neutralizaron completamente al virus y el paciente se curó. Entonces, los científicos pensaron que la solución al VIH era los trasplantes de médula, pero no es tan simple en realidad. Existe una tasa de mortalidad en este tipo de intervenciones. Ok, muchas gracias. Ok, gracias. Genial, muchas gracias, Carlos. Bueno, tenemos muchas más preguntas. Tenemos una pregunta de Elian que dice, ¿las terapias antirretrovirales son efectivas aún cuando haya muchas variantes o, bueno, recombinaciones de los subtipos de VIH? Esa es una buena pregunta también porque el tratamiento antirretroviral va hacia las mutaciones que presentan los virus resistentes. Pero, sin embargo, por ejemplo, hemos visto pacientes que han fallado virológicamente hablando. Significa que su carga viral se ha disparado por encima de las 1000 copias de virus en su sangre. Y su CD4, o sea, sus defensas inmunológicas han disminuido. Entonces, muchos médicos, por ejemplo, llamaban y me decían, pero ¿por qué mi paciente está fallando si su perfil de resistencia me indica que no tiene resistencia, que es un virus sensible? Más bien no debería fallar, ¿no? Pero el paciente no estaba fallando por la resistencia, sino estaba fallando porque su virus era recombinante. Nosotros habíamos hecho el análisis de recombinación y era un virus recombinante que tenía una alta capacidad replicativa y el paciente estaba fracasando por eso, no por la resistencia. Genial. Otra consulta es con respecto al método para detectar las cepas resistentes. ¿Cuál es la metodología que ustedes utilizan? Muchas gracias. El método es básicamente secuenciamiento genético. Lo que se hace es extraer el material genético del virus, luego amplificar por un método que se conoce como PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que es el mismo método que se usa para el diagnóstico molecular del coronavirus, solamente que este es un PCR convencional, no es en tiempo real. Bueno, eso de repente lo podemos explicar más adelante, pero lo que se hace es tener los fragmentos genéticos, purificarlos y se lee cada base por base por un método que se conoce como secuenciamiento genético. Entonces, una vez que tenemos la secuencia, que es como un libro abierto, tiene muchas letritas, hay que saber leerlas, ¿no? Entonces, para poder leerlas, hay que meterlas a una base de datos, y esa base de datos identifica las mutaciones una por una y nos arroja el resultado final. Así es como nosotros determinamos las mutaciones y las correlacionamos con la resistencia a los fármacos.
Genial, sí, los chicos han visto algo también de secuenciamiento para que vean, chicos, que esas técnicas de biología molecular son importantes y se utilizan actualmente para resolver preguntas como las que tiene Carlos y su grupo. A ver, tenemos muchas preguntas en realidad. La siguiente es una pregunta de Raquel. Raquel nos da, ¿hay casos de embarazadas con infección de VIH recombinante y qué medicamentos se les puede dar sin producir daño al bebé? Bueno, sí hemos encontrado recombinación también en mujeres embarazadas, hemos encontrado también subtipos raros. Lo importante ahí es la mujer ya adulta puede resistir al virus, pero no el bebé. Entonces, lo que hay que hacer es evitar la transmisión vertical. Y para eso existen, pues, estrategias, ¿no? La primera estrategia es saber si el virus que infecta a la mamá es resistente o no. Entonces, por genotipificación lo hacemos. Una vez que el médico tiene el resultado, lo que hace es indicarle a la paciente el tratamiento antirretroviral apropiado y con eso la paciente evita transmitir el virus al bebito. Entonces, de esa forma podemos evitar la transmisión vertical. Ahí la recombinación, digamos que no cumple un efecto importante, o al menos hasta ahora no lo sabemos, pero sí podría ser un tema de investigación. Muchas gracias por la idea. Bueno, otra pregunta que nos hace Milagros es, en África hay casos de trabajadoras sexuales inmunes al VIH. Dice, ¿hay estudios con resultados parecidos con los trabajadores sexuales trans? Sí, claro, hemos encontrado trabajadores sexuales trans que son gente que se ha dedicado a eso muchos años. Algunos superan los 50 años de edad y se mantienen muy bien, están perfectos, no han tenido una alta carga viral ni tampoco han pasado a fase SIDA. Estos pacientes se han mantenido muy bien y lo más sorprendente es que tampoco han recibido tratamiento antirretroviral. Entonces, estos pacientes los hemos reclutado para estudiarlos porque sí llama la atención de que se mantengan tan bien a pesar de su alta promiscuidad sexual. Dentro del trabajo sexual, muchos clientes obligan a los trabajadores sexuales a tener sexo sin protección. Eso es algo que, por ejemplo, ellos están supeditados a hacer porque el cliente así lo exige, ¿no? Estas cosas se ven a diario en todas partes y por eso decimos que este grupo es altamente vulnerable. Pero en este caso en particular, este sujeto se mantiene muy bien. Genial. La siguiente pregunta es de Wilder y que nos consulta, ¿es posible el contagio de VIH durante el periodo de ventana? ¿Y qué técnicas de laboratorio ayudarían a detectarlo en este periodo? Bueno, el periodo de ventana significa que el VIH todavía se encuentra replicándose intensamente en el cuerpo, pero no ha generado mayor cantidad de anticuerpos, lo que hace que las pruebas serológicas no puedan dar un resultado definitivo, es un resultado indeterminado. Entonces, la carga viral en estos casos está todavía en una pendiente, digamos, media, no es una carga viral alta. Por lo tanto, habíamos dicho que uno de los factores de transmisión importantes era la carga viral. Si el paciente tiene baja carga viral, es probable que con eso disminuya el riesgo de infección, pero no significa que desaparezca. Entonces, si tiene sexo sin protección una sola vez y no es de riesgo, o sea, no es receptivo desde el punto de vista de sexo anal, entonces podría minimizar un poco la transmisión, pero igual hay mucho riesgo, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta interesante. Randy nos comenta, hace no mucho salió un reporte de un laboratorio español que había logrado la eliminación de la carga viral o curación de VIH en 6 pacientes mediante tratamiento con células madre. Dice, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre esta noticia? Bueno, básicamente lo que hicieron el grupo español fue tratar de hacer una terapia personalizada. Significa que un paciente que tiene VIH se extrae el virus y se estudia cómo es este virus.
desde el punto de vista genético. Se arman quimeras, y las quimeras de VIH, que son construcciones donde solamente se coloca el motorcito del virus para que este funcione y se replique, nuevamente se insertan o mejor dicho, se cultivan en células madre que van generando un tipo de comportamiento frente a esta virus quimera. Se va preparando, se van sensibilizando, y luego, una vez que ya se sensibilizan, se incorporan en el paciente y pueden tener éxito, pero todavía está en experimentación. Es un estudio muy interesante. Ok, perfecto. Luego, también hay una pregunta si el secuenciamiento que realizan si están realizando secuenciamiento de genoma completo de las variantes aquí en Perú. Sí, seguimos haciendo estudios de variantes. Hemos tenido, ya estamos próximos a sacar otro artículo sobre variantes genéticas. Estamos encontrando nuevos subtipos de VIH. El último que hemos encontrado es uno de tipo AG, que es muy importante porque una variante, el AG solamente se había encontrado en América Central y en Brasil, y ahora lo estamos encontrando en Perú, entonces eso llama mucho la atención, ¿no? Otra pregunta, Carlos, te vamos a tener unos minutos más, si fuera posible, de tu tiempo, porque los chicos Sí, ya están está bien, muy porque motivados con la tengo charla que has dado. una sesión espiritista. Mentira, tengo una sesión de comité de ética en 5 minutos. Ok. Ya, unas últimas preguntas. A ver, dice, las personas con VIH con carga viral indetectable, pueden transmitir el VIH? Sí, ya lo habíamos respondido. Cuando tienen carga viral muy baja, la probabilidad de transmisión es baja, ¿no? Ok. Después tenemos una pregunta de Raquel, ¿qué es el efecto citopático? En in vitro se trata de cómo las células se comportan frente a un tipo de agente, sea químico, físico o biológico. Entonces, si hacemos un enfrentamiento de virus con células, por ejemplo, podemos ver que el virus puede generar deterioro, sincitios o lisis de la célula, y ahí ya estamos hablando de efecto citopático. Y una de las últimas preguntas dice, con respecto a la utilización de antirretrovirales, ¿es posible que no sirva en fases avanzadas? En fases avanzadas de la enfermedad, bueno, hemos tenido casos de pacientes que eran PAN resistentes, o sea, que tenían resistencia a todos los antirretrovirales. Ahí lo que se hace, por ejemplo, es otra estrategia, ¿no? Es básicamente dejar de darle antirretrovirales al paciente para que los wild type nuevamente vuelvan a poblar en la sangre del paciente, y en este caso el paciente puede morir o se puede curar. Entonces es digamos que es un procedimiento muy arriesgado que solamente los médicos más experimentados lo pueden hacer. Perfecto. Y bueno, la última pregunta es con respecto a la vacuna. Si es que comenta Randy que ha leído algo sobre una vacuna en fase 3 y si es viable o cuál es tu opinión al respecto. Bueno, tenemos vacunas desde mucho tiempo que se han tratado de hacer para VIH-Sida. Algunas han llegado solamente hasta fase 2 y bueno, esta que ha llegado a fase 3 es importante, pero el problema de VIH-Sida es su alto polimorfismo, las mutaciones de escape que tiene y todo ese tipo de situaciones que hace que no funcionen en un 100% en todas las poblaciones. Hemos visto esas tortas de muchos colores, ¿se acuerdan que hemos visto en el mapa mundi? Representan todas las variantes genéticas de VIH que hay. Entonces se tendría que hacer una gran cantidad de vacunas que sean efectivas para estas variantes, y eso es muy difícil. Yo creo que si queremos combatir algo, lo más fácil es prevenir. Exacto. Sí, perfecto. Bueno, creo que con eso cubrimos todas las preguntas. En verdad, te agradecemos mucho, Carlos, por haber compartido estos conocimientos con nosotros. Yo creo que los chicos son estudiantes de medicina de segundo año de aquí de Amazonas, y es un problema aquí el VIH, sobre todo en Condorcanqui, en la ciudad de Nieva. Así que, bueno, creo que han estado bastante motivados, han hecho muchas preguntas, y espero que podamos contar contigo en una próxima oportunidad. Por supuesto, Estela, estoy a tu servicio y muchas gracias a todos los alumnos por su atención. Ya nos estamos viendo.
Gracias, Carlos. Cuídate mucho. Hasta luego. Tú también, chao, hasta luego.